Bienvenidos a la conferencia que hemos organizado con mucha ilusión, cariño, con un querido profesor que es Raúl Espert y nada, y en nombre de la asociación Amigos de la Nau Gran. Entonces, a Raúl Espert mucha gente lo conoce, le voy a dar un breve y sucinto introducción, porque os pido por favor que vayáis a Wikipedia y pongáis Raúl Espert Tortajada. Vale. Y entonces se despliegan varias páginas. Y explota el ordenador. Sí. Entonces es profesor titular de psicobiología de aquí, de esta facultad. Es neuropsicólogo de la unidad de neurología del Hospital Clínico, donde actúa allí desde hace muchos años. No quiero veros por allí, ¿eh? No, ni nosotros tampoco. Porque encima estoy en la unidad de demencias, ni se os ocurra. ¿Vale? Luego ha participado en muchísimos másters, un montón, no me los he leído todos. Sobre todo uno que nos interesa mucho, que es el de psicogerontología. Aquí hay dos alumnas también del máster que están por ahí y eso. Y sobre todo es nuestro querido profesor para todos los que hemos hecho el itinerario de Nau Gran de psicología y los altos estudios de psicología para la edad avanzada. Así que os dejo con él y a disfrutar con él. Cuando me lo comentó Asun, ¿no? Me lo comentó Asun, dije sí, ya está, sin más. Y además me dijo, ¿qué tema? Y no dudé. Y eso que no había visto la página web de la asociación. Dios mío, hoy comiendo juntos, que hemos estado con... ¿Cuántos éramos? ¿150? 78, ¿no? No lo sé, parecían muchos más. Cuando hemos estado comiendo, yo le he dicho, cuando he visto la página web de la asociación, dije, Dios, esto es el paradigma del envejecimiento cerebral saludable. Lo que Asun pretende es sacaros a todos de casa, sacaros de la zona de confort, sacaros de excursiones, hacer club de libros, hacer club de películas, hacer pensamiento crítico, organizar conferencias, que vuestro cerebro esté activo siempre. De hecho, hay un artículo que se publicó hace un par de semanas que dice que jubilarse, si no tienes un plan B, lleva al deterioro cognitivo, ¿no? Y hace que la memoria pegue un bajón realmente espectacular, ¿no? Con lo cual, cuidado con esto, porque si el único ejercicio que haces es mover este dedo, que es para cambiar el mando a distancia, como diría Rosalía, malamente, malamente. Bueno, pues ya sin más dilación, quiero hablaros de un tema que entronca perfectamente con la página web que representa la asociación y que se podría poner en un futuro como una actividad extra que se llamará Shinrin-yoku o baños de bosque, porque, a ver, yo no voy a dar aquí una charla de mi opinión sobre el tema, voy a hablar de la evidencia, psicología basada en la evidencia, y voy a tratar de contrastar esto y de preguntarnos, ¿realmente meternos en un bosque, pasear por un bosque o estar sentados en un bosque, no hace falta ni siquiera pasear, modifica muchos parámetros cerebrales y fisiológicos, no solo del cerebro, sino de otras partes del cuerpo? Esa es la pregunta de investigación, si yo hiciera una revisión sistemática con metaanálisis, esta sería la pregunta. ¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando estamos en un bosque? Y no digo cuando paseamos, caminamos o corremos, no, cuando estamos en un bosque, porque ahora veréis la casuística es tremenda. Bueno, con lo cual esta psicología positiva es la que yo aprendí y en la que tuve la suerte de estar en el primer Congreso Internacional de Psicología Positiva en Santiago de Chile, y fue tal la experiencia que me han invitado otra vez, y esta vez iré a Santiago de Chile, iré a Montevideo, Uruguay y también a Colombia, con lo cual, pues bueno, haciendo las Américas, cosa que no esperaba, ¿no? a estas edades, ¿no? Mirad, aquí estáis viendo el famoso DSM-5, cuando uno estudia psicología o habla de la OMS, el ICD-11 o bien el DSM-5, que es la última edición. Mirad, ¿cuántas páginas tenía el DSM-1 del año 52? 132. ¿Cuántas páginas tenía el DSM-2 del año 68? 119. ¿Cuánto es el DSM-3? 494. Y subamos al DSM-5, tiene 947 páginas. ¿Qué pasa? Que dentro de nada será un trastorno ya, no sé, ser alérgico, tener la regla, cualquier cosa y condición anodina que los psicólogos van a patologizar. Estamos locos, las casas farmacéuticas están atrás acechando.
Si alguien quiere entrar y, a ver, ahora como ha subido Netflix y ya vale 17 o 18 pavos, quien quiera borrarse, pues se apunta a esta página web, que es gratis, que además no está, es una broma obviamente, no está monetizada, y si entráis a dailymotion.com/Raúl Espert vais a encontrar contenidos para ver vídeos durante 3 meses, 24 horas al día, ¿vale? Aquí hay, datos antiguos, son 40,2 millones de visitas, 40.200.000 visitas. Es una página web que abrí en 2008, que contiene 13.000 y pico vídeos, 13K, y estos 13.000 vídeos, solo tenéis que entrar en Google y poner Raúl Espert, y entraréis y veis sus vídeos en Dailymotion. Ya está, no tiene más, ¿vale? ¿Qué es el Shinrin-yoku? Aquí tenéis literatura. El Ministerio Japonés de Agricultura, Bosques y Pesca inventó la palabra Shinrin-yoku en el año 82. Y hubo una crisis de salud en ese año y muchos médicos se les ocurrió, para desatascar la atención primaria, enviar a sus pacientes al bosque. ¡Hala! Se los llevaban de Damunt y ¡hala! Al bosque, ¿eh? Pero con algo absolutamente inesperado, y es que pasear por el bosque provocaba una sensación de bienestar. Y unas sensaciones que no solo era bienestar, sino que como variables dependientes empezaron a investigar. Aquí tenéis libros, baños curativos de bosque, terapia de bosque, el poder del bosque, Shinrin-yoku. Shinrin-yoku es el término japonés que traducido al español sería baños de bosque, forest bath, en inglés. Y por tanto, baños de bosque no es más que ir a un entorno boscoso, punto, no hay más, ¿vale? Ya, esto que estáis viendo aquí no es más que los bosques que quedan en España. Queda atrás aquel dicho que decían: una ardilla podía ir desde Fisterra, desde Cabo de Finisterre, hasta el Peñón de Gibraltar sin tocar el suelo, en la península ibérica, hace pues, lustros y lustros, centenares de años, ¿no? Pero bueno, nos queda esto, y fijaos que este color oscuro, el color oscuro son las coníferas. ¿Y qué es una conífera? Una conífera es un tipo de árbol que lleva semillas que tienen forma de cono, ¿veis? Por eso se llaman coníferas. Y además el árbol también tiene forma de cono. Y pensad, pues, por ejemplo, pinos, cipreses, pinsapos, que son estos árboles que hay en Málaga, en la Sierra Bermeja, la Sierra de las Nieves. Yo he vivido 3 años en Málaga. La base son los bosques de coníferas. Y como veis, en España todavía quedan bastantes coníferas. Estos son los bosques en la Tierra en 2023. En una imagen muy elocuente, como veis todavía queda, tuve la suerte de volar desde aquí hasta aquí, pasando por el delta, en este caso la desembocadura del Amazonas, por el delta del Amazonas, impresionante, justo amanecía y veía la desembocadura del Amazonas, el color marrón era brutal, el mar se veía azul muchos kilómetros más allá, ¿no? De la cantidad de sedimentos que lleva y ver el bosque, ver el Amazonas desde arriba a 10.000 metros, 11.000 metros que iba aquel avión, es realmente algo que sienten mucho los astronautas cuando están allá arriba en la Estación Espacial Internacional y que cuando bajan dicen: Dios, ahora he adquirido una dimensión espiritual de la Tierra, del planeta Tierra, sé lo frágiles que somos. Estos son fotos recientes de Tokio, 37 millones. ¿Cómo se te ocurre meter a 37 millones allí? México DF, 21,7 millones. México DF lo he medido a través del Google Earth, tiene una herramienta para medir, y mide 40 kilómetros de largo por 40 de ancho. ¿Estamos locos? Esto, cuando lo miras en perspectiva, te das cuenta, y estos datos no están actualizados, porque somos ya 8.000 millones de almas en este planeta, y estos datos, que están desactualizados, repito, a un par de años antes, nos dicen que más del 50% de la población de la faz de la Tierra vive en grandes concentraciones urbanas. Con lo cual, básicamente toda la zona de India, China, como veis, estos son proporciones de gente que vive en ciudades, y como veis, Brasil, el 85% de los brasileños viven en ciudades. Anda que no tienen sitio, puñetas. Anda que no tienen sitio en Chile, pues la mitad de los chilenos viven en Santiago. Y tú dices: Dios, ¿por qué no cuidar el medio rural? La gente se está yendo de los pueblos. Si se está yendo de los pueblos, se abandona la ganadería, se abandona la agricultura, se abandona el cuidado del terreno. Mirad, aquí tenéis un artículo que habla del NR6, que es una nueva escala que mide
el contacto que tú tienes o lo relacionado que te ves con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas como, mis vacaciones ideales, mi punto de vacación ideal sería un área salvaje remota. Si contestas a esto que sí, muy de acuerdo, son 5 puntos. Siempre pienso sobre mis acciones o cómo afectan mis acciones al medio ambiente. Si pones aquí, 5 puntos. Aquí tenéis un metaanálisis hecho con 8.523 personas de la relación entre estar conectado con la naturaleza y la felicidad. Y es un metaanálisis, ¿eh? No hablo de... Y esto no lo digo yo, lo dice metaanálisis que son de, mirad, aquí tenéis las publicaciones 2014, 15, 20, 21, 22. Aquí tenéis el tamaño del efecto para aquellos de vosotros que os guste la estadística y la de Cohen, para que veáis que sí que hay evidencia. Si todos estos puntitos estuvieran en el 0, significa que no hay ninguna evidencia de que estar conectado con la naturaleza te hace sentir más feliz. Pero como veis, todos tienen un tamaño del efecto que es moderado, ¿de acuerdo? Con lo cual, el indicador estadístico es muy claro. Una revisión de los beneficios de estar conectados con la naturaleza y su aplicación para mejorar el bienestar, es lo que dice esta publicación. Y resulta que habla de 2 tipos de felicidad, la felicidad hedónica. Esta felicidad hedónica del hedonismo, del movimiento hedonista griego presocrático, lo que te hace es sentir bien, pero en momentos muy concretos, pero es como un pico de felicidad. Pero en cambio, la felicidad eudaimónica, como sabéis, es un prefijo griego que significa verdadero, significa verdadero, pues resulta que es la felicidad que, restando todos los picos malos que has tenido, tú dices que estar conectado con la naturaleza te provoca felicidad eudaimónica, es decir, que la gente que vive en los pueblos y está conectado en la naturaleza es más feliz que la que vive en ciudades. Por ahí va el tema. Bien, por tanto, otros metaanálisis hablan de estar conectado con la naturaleza y dicen claramente que aquellos que están conectados con la naturaleza, la UNESCO ha suscrito y ha publicado este documento, los beneficios de estar cerca de la naturaleza. Bien, por tanto, ¿qué beneficios biológicos pueden tener los aceites esenciales? Pues mirad, aquí tienes esta revisión que habla de los beneficios, efectos biológicos de los aceites esenciales. Ojo, aceites esenciales, no hablo de lo que venden los chinos, que es una mierda, ¿vale? Esto de 2, 3 euros, 50 céntimos, ni se os ocurra. Muchos de estos aceites esenciales contienen compuestos, y por eso lo he puesto aquí, que son anticancerígenos, pero preventivos del cáncer, prooxidantes, oxidan a las bacterias, oxidan a los parásitos, oxidan a los virus, y por tanto tienen un efecto apoptótico o necrótico que hace que se suiciden las bacterias, los parásitos, los hongos o los protozoos. Aquí tenéis ejemplos de muchas de estas aceites esenciales que ahora disminuyen los niveles de cortisol en saliva, y el cortisol es la hormona del estrés. Bien, vamos a hablar y vamos a meternos en faena con los monoterpenos de las fitoncidas, que se llaman fitoncidas. Y estas fitoncidas son sustancias que las desprende la madera y las propias hojas. Por tanto, son compuestos orgánicos volátiles antimicrobianos que atacan a bacterias, hongos y parásitos de origen vegetal. Y por tanto, pues eso, pensad en una vid en la que ha llovido mucho en Requena, no es el caso, y resulta que de tanto llover, empieza a subir los hongos, y entonces, ¿cómo se defiende la vid? Liberando estos monoterpenos para matar los hongos. Por lo tanto, partimos de esa base. Todas las especies vegetales tienen un sistema de defensa propio que se llaman fitoncidas, ¿de acuerdo? Literalmente exterminados por la planta. Bien, ¿y qué es el Shinrin-yoku? Pues esto. Pues ponerse en un bosque, y hay 2 opciones: pasear, como estáis viendo aquí estos japoneses, o sentarse aquí en círculo y charlar tranquilamente, no sé qué, eso, tal, o simplemente hay otras opciones como por ejemplo meditar. Bien, por tanto, ¿qué contienen estas fitoncidas? Compuestos volátiles como el alfa-pineno, aunque pone pinene, en español es pineno, y el limoneno.
Mirad, los monoterpenoides, que son estos compuestos esenciales volátiles que están presentes en flores, madera, plantas de bosques, pues contienen, como veis, betapineno, que tiene una capacidad antiinflamatoria, ansiolítica. Es decir, vas por el bosque y te estás metiendo tranquimacín. Vas esnifando tranquimacín, ¿vale? Vas por el bosque y vas esnifando un antidepresivo, porque tienen propiedades antidepresivas, tienen propiedades antioxidantes que combaten el envejecimiento y tienen propiedades antiproliferativas cancerígenas que combaten los cánceres. Estos son los betapinenos. Los alfapinenos son ansiolíticos, sedativos. Claro, duermes de puta madre y dices, ¿que me he metido un Rohypnol? No, lo que te has metido es un viaje por el bosque, ¿no? Entonces, ¿esto qué es, no? Son antiinflamatorios, tienen propiedades antioxidantes, antiproliferativas, analgésicas, anticolinesterásicas, que es lo que les damos, los fármacos que les damos a nuestros enfermos de Alzheimer en la unidad de demencias para que mejoren algo en la memoria. Y finalmente, broncodilatadores. Vas por allí, haces así y dices, ¡oh, Dios! Bien, pues fijaos en este artículo. Un baño de bosque, es decir, una incursión en una zona boscosa, aumenta la actividad de las células NK. Es que el nombre no podría ser mejor, NK, Natural Killer. Y son como soldados de frente, de batalla, y que van directamente a cargarse el tumor antes de que éste prolifere. Siento deciros que durante todo el día de hoy y durante esta tarde, todos los que estamos aquí, excepto los más jóvenes, vamos a tener entre 3 y 5 intentos de cáncer hoy mismo. ¿Vale? Entre 3 y 5 intentos hoy mismo, todo el día. Ya llegas a casa y dices, qué bien, un día menos sin cáncer. Los japoneses lo han probado infinidad de veces, ¿no? Por tanto, fijaos, estas células NK juegan un importante papel en la defensa contra bacterias, virus y tumores, y se sabe muy bien que el estrés, cuando estás estresado, inhibe la función inmunológica. A perro flan que el pasear por el bosque 2 veces al mes, aunque algunos estudios evidencian que con una sola vez paseo al bosque, una sola vez al mes es suficiente. Defensivo, pues a partir de células madre que están presentes en la médula ósea y en otras zonas, por ejemplo el cerebro está lleno de células madre, se crean los linfocitos citolíticos, los linfocitos T, los linfocitos B, las células NK, los granulocitos, los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, todo lo que aparece en la analítica, que os sonará todo esto, es el origen de una sola célula madre. Y a partir de ahí se diferencia en glóbulos rojos, plaquetas o bien glóbulos blancos. A ver, si el cáncer son los malos, las células NK son los policías, ¿vale? Entendedme bien, por favor, ¿vale? Si hay más policías que criminales, habrá paz y seguridad. Si hay más células NK, resulta que habrá salud y no habrá cáncer. Bueno, pues perforinas son proteínas mediadoras de la destrucción celular. De células que están mal, llegan las perforinas y se las cargan. Las granzimas A es una proteasa, es decir, es una proteína enzimática que lo que destruye son proteínas, y corta trozos de proteínas y controla las infecciones bacterianas. Y las granulisinas son proteínas que inducen el suicidio, el harakiri de las células. Las células tienen un límite y cuando ya no pueden más, se activa su suicidio programado que se llama apoptosis. Bien, aquí estáis viendo de nuevo este proceso, de manera que un paseo por el bosque aumenta el nivel de moléculas fitoncidas como el alfa-limoneno y otros monoterpenoides, y lo que hacen es, al final, aumentar la actividad de las células NK, que ahora las veremos. Mirad, aquí tenéis una célula NK, Natural Killer, y aquí tenéis una célula tumoral. Se establece un puente entre ellos a través del receptor MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y el receptor KIR, y cuando entran en contacto los dos receptores, le inyecta estas perforinas, granulisinas y granzimas, y ¿sabéis lo que le pasa a la célula tumoral? Que se hace el harakiri. ¿Cómo hacerlo? Pues así. Ahora, vamos a pasear. Y en este caso, pasear es pasear, y como veis, se nota que son japos, Bien, por tanto, ¿qué hacían muchos de estos estudios? Por ejemplo, 12 personas sanas, varones, entre 37 y 55 años, y 13 mujeres sanas,
que les dijeron, mira, os pago un viaje a Japón, tiene el 78% de su territorio lleno de bosques. No hay país que cuide mejor sus bosques como Japón. Si habéis estado allí, es brutal. Te sales de Tokio, te sales de allí, es impresionante. Bien, por tanto, les pagaban un fin de semana de viernes, sábado y domingo. ¿En qué consistía? Vale, pues mira, día 1. Nos vamos a dar una vuelta por un bosque de 2,5 kilómetros a esta velocidad. Vamos, pisando huevos. O sea, que la variable física de hacer ejercicio no es la importante, ¿vale? Para que funcione bien el ejercicio físico tienes que sudar, tienes que haber ejercicio cardio, si no el beneficio, no hay gran beneficio, ¿vale? Y esto es reciente. El día 2, otros 2,5 kilómetros. El día 3, finalizan y ala, para Tokio. Les cogen muestras de sangre antes y después de terminar este proceso y las analizan. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué encontraron? Bueno, aquí veis muchas de estas fotos de los investigadores que tomaron en estas investigaciones, y aquí veis, pues bueno, montones y montones de coníferas, y bueno, esto me recuerda, pues eso, Cantabria, zonas del País Vasco, el bosque de Irati, que es una verdadera maravilla en Navarra, ¿no? Bueno, pues mirad, le sacaron sangre a las 8 de la mañana, antes del viaje al bosque, el día 2 a las 8 de la mañana, el día 3 a las 8 de la mañana, el día 7 ya habían vuelto a Tokio y le sacaban sangre los mismos médicos a las 8 de la mañana, y el día 30, que no habían regresado a ningún bosque, les volvían a sacar sangre. ¿Qué medían? La actividad de las células NK, el número de células NK, la cantidad de perforinas, granulicinas y granzimas A, alfa y beta, la cantidad de estrógenos, progesterona, incluso testosterona en sangre en el caso de los hombres, la cantidad de adrenalina y noradrenalina, hormonas del estrés. Les medían, los psicólogos nos encanta pasar el POMS, el Profile of Mood States, que es el POMS, y es una medida del estrés o del bienestar, y luego veréis que saldrá, ¿no? Medían la cantidad de horas que dormían, la actividad física y un cuestionario de estrés. Japoneses, todo controladito, todas las variables que pueda controlar, las controlo. Mirad, actividad de las células NK, Natural Killers, porcentaje de células NK, apenas llegaba antes de empezar el paseo por el bosque, tenían un 17,5%. El día 1 ya te sube a 22, el día 2 te sube a 28. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver, caminar, sube el nivel de NK, no es caminar, es nifar las fitoncidas, y son esas moléculas volátiles que desconocíamos hasta ahora, y que espero que eso ayude a concienciar la próxima vez que estéis en un bosque. Respiraciones profundas, inspiraciones profundas, de meter ahí como si fuerais cocainómanos de las fitoncidas, a la tírali, ¿eh? Bueno, pues aquí estáis viendo, y lo más sorprendente es lo siguiente, fijaos. El día 2 ya lo hemos visto, estadísticamente significativo P001. Mirad el día 7, mirad el día 30, más que antes de empezar. Con lo cual llegaron a la conclusión de que un solo paseo por el bosque, un bosque de coníferas a poder ser, provocaba unos beneficios de salud en células NK que duraban 30 días. Es una inversión en salud, ¿no? Y aquí tenemos muy cerquita, podemos coger un autobús y en menos de 10 kilómetros nos plantamos en el Saler, que tenemos un bosque de coníferas maravilloso, de pinos, ¿eh? Y simplemente pues paseamos por el Saler y ya está. Entonces, y esto me da un beneficio impresionante. Tanto en hombres como en mujeres, mirad, hombres y mujeres. Pero como los japoneses son como son y no se creen nada, dijeron, a ver, vamos a hacer lo mismo, pero en ciudad. Y los pusieron a caminar el Carrer Colón, si fuera aquí en Valencia. Y resulta que, mirad, el número de células NK antes de empezar el día 1 y el análisis de sangre el día 2. No se mueve, está estable. ¿Qué está pasando aquí? Están paseando lo mismo, 2,5 kilómetros. ¿Qué les falta? Si este paseo hubiera sido por el Gid del Turia, otro gallo hubiera cantado. Y por tanto es una inversión en salud el que los políticos hagan grandes parques, y no solo uno, parques en todos los barrios, por el amor de Dios, ¿no? Pero bueno, como la especulación del terreno es la que es, y Valencia se está quedando sin espacio para construcción, suben los precios de los pisos, bla, 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 pues es un tema complicado. Pero afortunadamente
tenemos una ciudad pequeña, 810.000 habitantes, solo el núcleo de Valencia, ¿vale? Si juntas todo el resto es 1,5 millones, pero es una ciudad pequeña y muy amable y ha sido elegida como una de las más bonitas y habitables del mundo, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué las visitas a los bosques incrementan la actividad de las células NK? Pues ya lo hemos visto que la razón son esas moléculas llamadas perforinas, granulisinas y granzimas que ante la presencia de las fitoncidas provocan ponen en marcha moléculas que son antidepresivas, ansiolíticas, hipnóticas, vas a dormir mejor, y broncodilatadoras, chúpate esa, y además antioxidantes, que con el tiempo nos vamos oxidando como una barra de hierro. Bien, por tanto, aquí veis en las células NK, las células T, que son otro tipo de células defensivas, y esto es antes del viaje, y fijaos que el porcentaje era de 28,27% de toda la muestra de sangre, esas eran células T. Un día después del viaje ya suben al 40%, 39,22%, y 7 días después suben a casi el 40%, tócate esta, tócate las... Fijaos que esto es un viaje en el bosque y estos son los niveles de adrenalina en orina. Y decían, picha así. Entonces meabas y guardaban tu orina. Y fijaos lo que pasaba con la ansiedad. Esto es antes y después, bajaba. En azul antes, en verde después del viaje. Saludable, ¿no? Aquí tenéis los efectos fisiológicos del Shinrin-yoku en varias zonas de Japón y comparaban, veis, caminar por un bosque y caminar por Tokio y medían todas las variables, claramente el Shinrin-yoku. Vamos a la parte final ya, revisiones y metaanálisis, todo basado en la evidencia. ¿Qué nos dicen este estudio de efectos fisiológicos de Shinrin-yoku? Pues en este caso, como veis, fijaos, lo que hicieron fue meter a 12 personas en 24 bosques y las pasaron por la doble condición, bosque, ciudad, y ahora uno hace ciudad y mañana bosque, y cruzado, ¿vale? Por tanto, metodológicamente, wow, yo me quito el sombrero ante este tipo de estudios, ¿no? Y el resultado es muy evidente. Los ambientes forestales promueven concentraciones más bajas de cortisol, el pulso es más bajo, la presión arterial es más baja, la actividad del sistema nervioso parasimpático, que es el que cuando estás tranquilo se activa y sientes la boca bien empapada en saliva. Cuando estás nervioso es todo lo contrario, la boca seca, Dios mío, la visión en túnel, la pupila dilatada, no, es que estás atacado. Una contaminación lumínica enorme que hace que no durmamos bien, ¿vale? Y encima resulta que antes vivíamos en casas que tenían bombillas normalitas, que duraban poco tiempo porque se fundían, y ahora nos dijeron, ahora vamos a poner luces LED. ¡Ay, Dios mío, las luces LED! Hay dos tipos de luces LED, las que son anaranjadas y las que son blancas. Ni se os ocurra comprar luces LED blancas, ni se os ocurra, anaranjadas, con longitudes de onda de 350 nanómetros. ¿Por qué? Porque resulta que cuando entra, llega al cerebro y las muy blancas hacen que los niveles de la hormona que induce el sueño sean muy bajos. Con lo cual, fijaos aquí, su vinculación, estoy terminando ya con la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad sería esa sensación como interna, profunda, como llegar al core, ¿no? Al corazón de las cosas, de cómo me siento, cuán feliz soy. Eso es difícil medir la espiritualidad, pero los psicólogos han creado instrumentos para medir la espiritualidad. Son medidas de la espiritualidad y claramente aumenta la espiritualidad. El grupo experimental se va a pasear, no sé, por la Malvarrosa, por la playa, que te esté dándole el agua o ni siquiera por el agua. Valencia tiene una ventaja, es que es una ciudad marítima, es una ciudad que tiene mar, que sopla el viento de levante más que el de poniente normalmente, y eso nos trae una brisa marina que contiene yodo. ¿Y para qué sirve este yodo? Para que esta glandulita con forma de croissant que tenemos aquí produzca triiodotironina y tetraiodotiroxina, hormonas T3 y T4, y esto nos va a regular el metabolismo y el estado de humor. Por tanto, todos los bosques contienen monoterpenoides, ¿vale? Contienen fitoncidas.
la mayor parte de esto resulta que como la mayor parte de bosques en Japón son coníferas, y en Japón y en el resto del mundo son coníferas, pues se han estudiado con estos. Pero hay otros grupos que han estudiado otras especies que no son coníferas. Por ejemplo, las hayas no son coníferas, ¿vale? Y han encontrado resultados muy similares. Por tanto, es cierto que el foco lo pusieron en las coníferas y parece que si no tienes coníferas esto no funciona, y no es cierto, ¿vale? Sí que funciona. ¿Vale? Bien, pues la próxima conferencia, los puntos azules. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno,